¿Alguna vez has sentido que alguien cercano a ti parece tener como misión personal desacreditar todo lo que haces, minimizar tus logros o incluso intentar destruir tu ministerio? ¿Te has preguntado por qué algunas personas, incluso dentro de la iglesia, parecen determinadas a socavar tu llamado, a cuestionar tus motivos más puros o a hacer que dudes de los dones que Dios ha puesto en ti? Querida mujer de Dios, hoy quiero hablarte directamente al corazón sobre una realidad que muchas siervas del Señor enfrentan en silencio: el ataque implacable de personalidades narcisistas que intentan apagar la luz que Dios ha encendido en ti. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, clamó en el Salmo 35:1-3: Pelea, oh Jehová, contra los que contra mí pelean, combate a los que me combaten, echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma: yo soy tu salvación. David entendía lo que significaba ser perseguido injustamente, ser objeto de conspiraciones y calumnias, especialmente por parte de aquellos que deberían haber sido sus aliados. Hoy, mientras escuchas estas palabras, quizás estás llorando, en secreto, porque alguien a quien abriste tu corazón ha tomado tu confianza y la ha usado como arma contra ti. Tal vez eres una madre que intenta criar a sus hijos en el camino del Señor mientras enfrentas la manipulación constante de un excónyuge narcisista. O quizás eres una líder en tu iglesia que ha sido blanco de críticas despiadadas y campañas de desprestigio orquestadas por alguien que no puede soportar verte brillar. Quiero que sepas, amada hija del Rey, que Dios no está ajeno a tu sufrimiento. No estás loca, no estás exagerando y no estás sola. El gran escritor cristiano C.S. Lewis, quien comprendió profundamente tanto la naturaleza humana como la divina, nos recuerda que el dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. A través de esta dolorosa experiencia, Dios tiene un propósito mayor para ti, y hoy descubriremos juntas lo que el Señor hace cuando un narcisista intenta destruirte. La palabra nos promete en Isaías 54:17: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Este no es solo un versículo para citar casualmente, es una promesa divina que puedes abrazar con toda tu alma mientras navegamos juntas por estas aguas turbulentas. Permíteme decirte algo que quizás nadie te ha dicho. Dios está obrando poderosamente incluso cuando parece que el narcisista está ganando. Cuando todo parece estar desmoronándose, cuando las mentiras parecen prevalecer sobre la verdad, cuando tu reputación está siendo destrozada o tu ministerio atacado, Dios no está dormido. De hecho, es precisamente en estos momentos oscuros cuando sus manos están más activas, tejiendo una historia de redención tan hermosa que te dejará sin aliento cuando finalmente la veas desplegarse. En las próximas palabras, exploraremos juntas no solo cómo identificar y protegerte de las tácticas narcisistas, sino lo más importante, descubriremos las formas misteriosas y maravillosas en que Dios trabaja tras bastidores cuando enfrentas este tipo de batalla espiritual. Veremos cómo el Señor no solo te defiende, sino que utiliza estos ataques para purificarte, fortalecer tu carácter, profundizar tu dependencia de Él y, sorprendentemente, amplificar tu ministerio de maneras que nunca hubieras imaginado. Prepárate para recibir no solo consuelo, sino también estrategias espirituales prácticas arraigadas en la palabra de Dios. Estás a punto de descubrir que lo que el enemigo pretendió para mal, Dios lo está transformando en tu mayor testimonio de victoria. Para entender lo que Dios hace cuando un narcisista intenta destruirte,
Primero, debemos reconocer la naturaleza de esta batalla. El apóstol Pablo nos advierte claramente en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es fundamental. Aunque el narcisista tenga rostro humano, la batalla real es espiritual. El narcisismo, en su esencia más profunda, es una manifestación extrema del pecado de orgullo que Lucifer exhibió al decir: «Seré semejante al Altísimo». Isaías 14:14. Es un intento de usurpar el lugar de Dios, de convertirse en el centro del universo, exigiendo admiración, control y poder sobre los demás. Cuando entendemos esto, comprendemos que no estamos simplemente lidiando con una personalidad difícil, sino con un patrón espiritual que se opone directamente a la naturaleza de Cristo, quien no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Filipenses 2:6. C.S. Lewis lo expresó brillantemente cuando escribió en Mero Cristianismo: «El orgullo es la enfermedad que todos critican y de la que nadie se cree enfermo». Lewis comprendió que el orgullo narcisista es tan insidioso precisamente porque se disfraza de virtud, de preocupación por los estándares, de celo por la verdad o incluso de piedad. La Biblia está llena de ejemplos de personas que enfrentaron ataques narcisistas. Piensa en José, cuyos propios hermanos, consumidos por los celos, lo vendieron como esclavo y luego mintieron a su padre. O en David, constantemente perseguido por el rey Saúl, un gobernante narcisista cuya inseguridad lo llevó a intentar matar al joven que Dios había ungido. Considera a Esther enfrentando al arrogante Amán, quien estaba dispuesto a aniquilar a todo un pueblo para satisfacer su ego herido. Y por supuesto, nuestro Señor Jesús, quien enfrentó la oposición constante de los fariseos narcisistas que no podían soportar que su autoridad y prestigio fueran cuestionados. ¿Qué vemos en estas historias? Algo asombroso. En cada caso, lo que el narcisista pretendió para destrucción, Dios lo transformó en el vehículo mismo para el ascenso y la victoria de la persona atacada. José lo declaró abiertamente a sus hermanos en Génesis 50:20. «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Esta es la primera clave para entender lo que Dios hace cuando enfrentas ataques narcisistas. Él tiene el poder soberano de convertir las armas del enemigo en instrumentos de tu elevación. Cuando un narcisista intenta destruirte, lo primero que Dios hace es revelarte el verdadero carácter de esa persona. Este discernimiento es un regalo divino. Jesús nos advirtió: «Por sus frutos los conoceréis». Mateo 7:16. Mientras el narcisista despliega sus tácticas, gaslighting, triangulación, difamación, victimismo, Dios permite que veas claramente lo que muchos otros, deslumbrados por la fachada carismática del narcisista, no pueden ver. Este discernimiento es doloroso, especialmente cuando involucra a alguien que amabas o respetabas. Duele descubrir que aquella persona que parecía tan espiritual en público tiene un lado oscuro que solo muestran a sus víctimas en privado. Sin embargo, este doloroso despertar es en realidad un acto de protección divina. Como dice el Salmo 119:18, «Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley». Dios está abriendo tus ojos espirituales, enseñándote a discernir el bien del mal, lo auténtico de lo falso. Mientras el narcisista intensifica sus ataques, Dios comienza una obra profunda en tu interior. Es aquí donde el refinamiento sucede. Malaquías 3:3 dice: «Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia». En el fuego de esta prueba, Dios está purificando tu corazón.
¿Has notado cómo, en medio de los ataques narcisistas, comienzan a surgir de tu interior emociones que ni siquiera sabías que tenías? Ira, amargura, deseos de venganza, miedo paralizante, desesperación. Estas emociones no son pecaminosas en sí mismas. Jesús mismo sintió ira justa, pero revelan áreas donde necesitas la obra sanadora del Espíritu Santo. Cuando David fue perseguido injustamente, volcó sus emociones crudas en los salmos. No las reprimió ni fingió una espiritualidad que no sentía en ese momento. En el Salmo 55, 12, 14 expresó su dolor. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. David no solo admitió su dolor, sino que lo llevó directamente a Dios. Este es el segundo aspecto de lo que Dios hace cuando un narcisista te ataca. Te invita a una intimidad más profunda con él. Como una madre que atrae a su hijo asustado a su regazo durante una tormenta, el Señor te está atrayendo más cerca de su corazón. En tu debilidad y vulnerabilidad, estás descubriendo una dependencia de Dios que quizás nunca hubieras conocido en tiempos de paz y afirmación. El apóstol Pablo entendió esta dinámica cuando escribió en 2 Corintios 12, 9, 10. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta paradoja divina es una de las lecciones más profundas que aprenderás mientras enfrentas al narcisista. Es precisamente cuando te sientes más indefensa que el poder de Dios se manifestará más poderosamente en tu vida. Mientras el narcisista intenta aislarte, una táctica clásica para mantener el control, Dios está orquestando encuentros divinos. De repente, aparece en tu vida aquella hermana en Cristo que ha pasado por lo mismo y puede ofrecerte sabiduría y consuelo. O aquel pastor o consejero que tiene discernimiento para ver más allá de la fachada encantadora que el narcisista presenta al mundo. Proverbios 27, 17 nos recuerda: hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Dios está levantando para ti una comunidad de apoyo auténtica, personas que no solo simpatizarán contigo, sino que te ayudarán a mantenerte firme en la verdad cuando el narcisista intente hacerte dudar de tu propia percepción de la realidad. En Lucas 8:17, Jesús promete: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Una de las formas más poderosas en que Dios responde cuando un narcisista intenta destruirte es exponiendo gradualmente la verdad. Mientras el narcisista opera en sombras, difundiendo mentiras en secreto, controlando narrativas y manipulando percepciones, Dios es el Dios de la luz que eventualmente trae todo a la superficie. Es importante entender que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. A veces, esta exposición puede tardar. Como dice Eclesiastés 3:1-7, todo tiene su tiempo, tiempo de callar y tiempo de hablar. Habrá momentos en los que Dios te guiará a mantener silencio y otros en los que te dará valor para hablar la verdad con amor. Discernir estos tiempos es crucial y es donde la dirección del Espíritu Santo se vuelve esencial. Mientras tanto, ¿qué está haciendo Dios en tu corazón? ¿Está desarrollando en ti un carácter cristiano que ninguna cantidad de enseñanza teórica podría haber producido? Santiago 1:2-4 nos exhorta: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia,
mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia que se está desarrollando en ti no es pasividad ni resignación, es una fortaleza activa, una resistencia espiritual que se niega a ser definida por los ataques del narcisista. Es la capacidad de mantener tu enfoque en Dios cuando todo a tu alrededor parece estar en caos. Es la determinación de seguir sembrando en bondad, aunque estés cosechando maltrato. C.S. Lewis, quien experimentó su propia cuota de críticos y detractores, escribió: «El sufrimiento es un megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo». A través de esta dolorosa experiencia, Dios no solo está despertándote a realidades espirituales más profundas, sino que está preparándote para un ministerio de consuelo y sanación que impactará a muchas otras mujeres que atraviesan situaciones similares. El apóstol Pablo lo expresa bellamente en 2 Corintios 1, 3, 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Este es otro aspecto de lo que Dios hace cuando un narcisista intenta destruirte. Está sembrando en ti las semillas de un ministerio único. Un día, no muy lejano, estarás sentada frente a otra mujer que está experimentando lo que tú estás viviendo ahora, y podrás decirle con total autenticidad: sé exactamente lo que estás pasando y puedo testificar que Dios es fiel. Tu testimonio tendrá un peso y una autoridad que solo viene de haber caminado por el valle de sombra y haber experimentado la fidelidad de Dios en primera persona. Mientras el narcisista intensifica sus tácticas, quizás escalando de la manipulación sutil a la agresión abierta o incluso a campañas de desprestigio público, Dios está enseñándote el arte espiritual de establecer límites saludables. Jesús mismo modeló esto perfectamente. Aunque era infinitamente amoroso, también sabía cuándo retirarse de multitudes demandantes, Marcos 1:35, cuándo guardar silencio ante acusadores, Mateo 27:14, y cuándo confrontar directamente la hipocresía, Mateo 23. Establecer límites no es falta de amor. De hecho, como enseñó el teólogo Henry Cloud, los límites son esenciales para el amor auténtico. Dios nunca viola nuestro libre albedrío y tampoco debemos permitir que otros violen el nuestro. En Gálatas 5:1, Pablo nos exhorta: «Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». Esta libertad incluye la libertad de decir no a relaciones tóxicas y comportamientos abusivos. Uno de los aspectos más dolorosos de enfrentar a un narcisista es lidiar con las personas que han sido manipuladas para ponerse en tu contra. El narcisista es experto en triangulación, en sembrar división, en susurrar medias verdades que pintan una imagen distorsionada de ti. Esto puede ser especialmente devastador cuando ocurre dentro de la iglesia o la familia. David experimentó esta angustia cuando escribió en el Salmo 41:9: «Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar». La traición duele profundamente, especialmente cuando viene de aquellos que considerábamos hermanos y hermanas en Cristo. ¿Qué hace Dios en estos momentos? Primero, te recuerda que Jesús mismo pasó por esto. Fue traicionado por Judas, negado por Pedro, abandonado por los discípulos que juraron fidelidad. En Juan 16:32-33, Jesús profetizó: «He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo».
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mientras enfrentas la soledad y el rechazo, Dios está desarrollando en ti una identidad arraigada no en la aprobación humana, sino en tu posición como hija amada del Rey. Estás aprendiendo de la manera más dolorosa pero más profunda que tu valor no depende de lo que otros digan o piensen de ti. Como dice Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta es quizás la lección más valiosa que aprenderás en este valle, que la opinión de Dios sobre ti es la única que realmente importa. Mientras el narcisista intenta definirte con etiquetas crueles y falsas acusaciones, Dios está susurrando a tu espíritu tu verdadera identidad. En Isaías 43:1, Él declara: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. El narcisista intentará convencerte de que eres el problema, que eres demasiado sensible, demasiado emocional, demasiado exigente o simplemente loca. Esta táctica, conocida como gaslighting, busca hacerte dudar de tu propia percepción de la realidad. Pero Dios, el Espíritu de verdad, está contrarrestando estas mentiras con su palabra viva. Juan 8:32 promete: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En medio de la niebla de confusión que el narcisista intenta crear a tu alrededor, Dios está anclándote en su verdad inmutable, a través de su palabra, de la guía del Espíritu Santo y del consejo de creyentes maduros y sabios. El Señor está ayudándote a distinguir entre la verdad y la manipulación. Mientras el narcisista utiliza tácticas de proyección, acusándote precisamente de lo que ellos mismos están haciendo, Dios está desarrollando en ti un discernimiento más agudo. Estás aprendiendo a reconocer estas tácticas por lo que son y a no internalizar acusaciones falsas. Como dice 1 Pedro 2:23 sobre Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Este pasaje nos revela otra dimensión de lo que Dios hace cuando enfrentamos ataques narcisistas. Nos invita a entregar nuestro caso a Él, el juez justo, en lugar de consumirnos en la defensa propia desesperada o caer en la tentación de devolver mal por mal. Podemos descansar en la certeza de que Dios ve todo y juzgará con perfecta justicia. Romanos 12:19 nos instruye: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto no significa pasividad ante el abuso. Debemos establecer límites firmes y buscar ayuda cuando sea necesario. Pero sí significa que podemos liberar la carga de hacer justicia y entregarla a Dios. Una de las estrategias más efectivas para combatir los ataques narcisistas es lo que yo llamo la estrategia de Daniel. Cuando Daniel enfrentó la oposición y las conspiraciones en Babilonia, no respondió con estrategias políticas equivalentes. En lugar de eso, Daniel 6:10 nos dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel respondió a la conspiración intensificando su vida de oración, no su actividad política. De manera similar, cuando enfrentas ataques narcisistas, Dios te está llamando a profundizar tu vida devocional. Es en la presencia de Dios donde encontrarás tanto la estrategia como la fortaleza para esta batalla. Efesios 6:10-18 nos instruye a vestirnos de toda la armadura de Dios para resistir los ataques del enemigo.
Esta armadura incluye el cinturón de la verdad, para contrarrestar las mentiras, la coraza de justicia, para proteger tu corazón de las falsas acusaciones, el calzado del Evangelio de la paz, para mantener tu estabilidad emocional, el escudo de la fe, para extinguir los dardos de duda, el yelmo de la salvación, para guardar tu mente, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, tu arma ofensiva. Nota que Pablo concluye esta lista con un llamado a la oración persistente, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:18. La oración no es un añadido opcional a nuestra estrategia espiritual. Es el contexto en el que toda la armadura se activa. Cuando oras por la persona narcisista que te está atacando, sucede algo milagroso en tu propio corazón. Jesús nos ordenó en Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este mandamiento no fue dado para beneficio del perseguidor, sino para nuestra propia liberación interior. C.S. Lewis lo expresó profundamente cuando escribió: cuando haces como si amaras a alguien, terminas amándolo de verdad. Orar sinceramente por tu atacante no significa negar el daño que han causado o permitir que continúe el abuso. Significa liberar el veneno del odio y la amargura que, si se permite permanecer, terminará destruyéndote a ti, no a ellos. En esta batalla espiritual, el ayuno puede ser una herramienta poderosa. Jesús mismo enseñó en Marcos 9:29 que este género no puede salir sino con oración y ayuno. El ayuno no es una forma de manipular a Dios para que actúe a nuestro favor, sino una disciplina que agudiza nuestra sensibilidad espiritual y demuestra nuestra seriedad al buscar la intervención divina. Esther, enfrentando la conspiración del narcisista Amán para destruir a su pueblo, declaró: «Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca». Esther 4:16. El ayuno colectivo precedió a una de las mayores intervenciones divinas en la historia de Israel. Mientras enfrentas esta batalla, recuerda que no estás luchando sola. Hebreos 1:14 nos dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Dios ha asignado fuerzas angelicales para protegerte y asistirte, especialmente en tus momentos de mayor vulnerabilidad. El Salmo 91, 11-12 promete: «Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra». Esta no es una metáfora poética, es una realidad espiritual. Así como un ángel fue enviado para cerrar la boca de los leones cuando Daniel fue atacado injustamente, así también fuerzas celestiales están trabajando a tu favor, aunque no puedas verlas con tus ojos físicos. Uno de los aspectos más importantes de lo que Dios hace cuando un narcisista intenta destruirte es revelarte tu propia autoridad espiritual. Lucas 10:19 registra estas poderosas palabras de Jesús: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esta autoridad no es algo que debamos pedir, es algo que ya nos ha sido dado en Cristo. La autoridad espiritual se ejerce principalmente a través de nuestras palabras, habladas con fe. Proverbios 18:21 nos dice:
La muerte y la vida están en poder de la lengua. Mientras el narcisista utiliza palabras para maldecir, manipular y destruir, tú puedes usar tus palabras para bendecir, establecer verdad y edificar. Declarar las promesas de Dios en voz alta es una forma poderosa de ejercer tu autoridad espiritual. Cuando proclamas, ninguna arma forjada contra mí prosperará, Isaías 54:17, o si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Romanos 8:31. No estás simplemente recitando versículos, estás activando principios espirituales que tienen el poder de alterar tu realidad. Isaías 59:19 promete: cuando el enemigo venga como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Mientras el narcisista intensifica sus ataques, el Espíritu Santo está levantando un estándar de protección a tu alrededor. Esto no significa que no sentirás el impacto de los ataques, pero sí garantiza que no serás destruida por ellos. Cuando te sientas abrumada por la magnitud de la batalla, recuerda las palabras de Eliseo a su siervo aterrorizado en 2 Reyes 6:16. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El profeta oró para que los ojos espirituales de su siervo fueran abiertos, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Pedro 17. De la misma manera, hay más fuerzas celestiales luchando a tu favor que fuerzas de oscuridad operando a través del narcisista. A medida que perseveras en esta prueba, mantente enfocada en la promesa de Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El término griego para soportar aquí es upomeno, que significa literalmente permanecer bajo. No es simplemente aguantar pasivamente, sino mantenerse firme bajo presión, como una columna que soporta peso sin colapsar. Esta perseverancia desarrolla un tipo de carácter que ninguna otra experiencia podría forjar en ti. Como escribió C.S. Lewis, Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. A través de esta prueba dolorosa, estás desarrollando una profundidad espiritual y una madurez que serán el fundamento de tu ministerio futuro. Pablo entendió esta dinámica cuando escribió en 2 Corintios 4:17-18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta perspectiva eterna es crucial. Lo que el narcisista te está haciendo, por doloroso que sea, es temporal. La obra que Dios está realizando en ti a través de esta prueba es eterna. El narcisista puede dañar tu reputación, pero no puede tocar tu carácter. Puede afectar tu posición social, pero no puede alterar tu posición en Cristo. Puede robarte oportunidades, pero no puede arrebatarte tu destino divino. Una de las tácticas más devastadoras del narcisista es aislarte de tu comunidad de apoyo. Saben instintivamente que eres más vulnerable cuando estás sola, por lo que trabajarán sistemáticamente para separarte de amigos, familiares e incluso de tu comunidad de fe. A veces lo hacen a través de la manipulación directa, otras veces a través de campañas de desprestigio que hacen que otros se alejen de ti. En estos momentos, Dios está orquestando conexiones divinas. Proverbios 18:24 promete: hay amigos que llevan a la ruina, pero hay un amigo que es más fiel que un hermano.
Mientras algunos te abandonan, Dios está trayendo a tu vida personas que te amarán con el amor de Cristo, que creerán en ti cuando dudes de ti misma y que te sostendrán cuando sientas que no puedes seguir adelante. El rey David experimentó el consuelo de tales amistades. Cuando fue perseguido por Saúl, Dios le envió a Jonatán, quien fortaleció su mano en Dios. 1 Samuel 23:16. Cuando estaba huyendo como fugitivo, Dios levantó a valientes que se unieron a él en la cueva de Adulam. 1 Samuel 22. De manera similar, Dios está trayendo a tu vida personas que reconocen tu llamado y tu unción, incluso cuando otros han sido engañados por la campaña de desprestigio del narcisista. A medida que atraviesas esta prueba, es vital que mantengas una comunión constante con otros creyentes. Hebreos 10:25 nos exhorta, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Incluso si has sido herida dentro de la iglesia, no permitas que esa herida te separe del cuerpo de Cristo. Puede que necesites encontrar una nueva comunidad de fe, pero no te rindas a la tentación de caminar sola. La comunión auténtica proporciona no solo apoyo emocional, sino también protección espiritual. Eclesiastés 4:12 nos recuerda: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Hay una cobertura espiritual que viene con estar en comunión genuina que el enemigo teme, porque sabe que es mucho más difícil derribar a alguien que está firmemente conectado al cuerpo de Cristo. En medio de la tormenta narcisista, es vital recordar que Dios es un Dios de justicia. El Salmo 37:5-6 promete: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Aunque pueda parecer que el narcisista está ganando, que sus mentiras están siendo creídas y que su manipulación está funcionando, Dios está trabajando para vindicar tu nombre y restaurar lo que te ha sido robado. La vindicación divina opera en el tiempo perfecto de Dios. A veces sucede rápidamente, como cuando la conspiración contra Daniel resultó en que sus acusadores fueran arrojados a los leones. Daniel 6:24. Otras veces tarda años, como en 1900. El caso de José, quien pasó más de una década en esclavitud y prisión antes de ser exaltado. Pero en ambos casos, la vindicación llegó, y fue más completa y perfecta de lo que cualquier esfuerzo humano podría haber logrado. Mientras esperas la vindicación de Dios, es importante que no tomes el asunto en tus propias manos. David tuvo múltiples oportunidades de matar a Saúl y poner fin a su persecución, pero eligió honrar la unción de Dios incluso en un líder caído y abusivo. Esta restricción no fue debilidad, fue sabiduría divina. David entendió lo que Pablo más tarde articularía en Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. C.S. Lewis captó esta sabiduría cuando escribió: hacer lo correcto incluso cuando duele, incluso cuando los demás te critican, es la única forma de conservar el corazón puro y la conciencia clara. Responder al narcisista con sus propias tácticas puede parecer efectivo a corto plazo, pero finalmente corrompería tu carácter y comprometería tu testimonio. A medida que avanzas en este viaje de recuperación, es vital que comprendas el proceso de sanación emocional y espiritual. El narcisista ha causado heridas profundas y pretender que no estás herida no acelerará tu sanación. Dios no está impaciente con tu dolor. De hecho, el Salmo 56.8 nos dice que Él guarda todas nuestras lágrimas en su redoma.
Cada momento de angustia, cada noche de llanto, cada oración desesperada ha sido vista y valorada por tu Padre Celestial. La sanación implica permitirte sentir el dolor en lugar de reprimirlo. El rey David modeló esto hermosamente en los Salmos, donde expresó toda la gama de emociones humanas: ira, tristeza, miedo, confusión e incluso ocasionalmente desesperación. Sin embargo, casi invariablemente concluía con una declaración de confianza en la bondad y fidelidad de Dios. Este es un patrón saludable a seguir. Honra tus emociones, pero no te detengas en ellas. Llévalas a Dios y permite que Él las transforme en alabanza. Isaías 61:1-3 contiene una hermosa promesa para aquellos que han sido heridos. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Este intercambio divino, belleza por cenizas, alegría por luto, alabanza por desesperación, es la especialidad de Dios. A medida que permites que el Espíritu Santo sane tu corazón herido, comenzarás a experimentar una libertad que quizás creíste imposible. Juan 8:36 promete: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta libertad incluye ser libre de la necesidad de aprobación que el narcisista explotó, libre del miedo al rechazo que te mantuvo en una relación tóxica y libre de la necesidad de defender constantemente tu valor. Una parte crucial de tu viaje de sanación será el perdón. Esto no significa excusar el comportamiento del narcisista o permitir que continúe el abuso. Tampoco significa que debes forzar una reconciliación cuando la otra persona no ha mostrado verdadero arrepentimiento. El perdón es primordialmente un acto entre tú y Dios, donde liberas tu derecho a la venganza y entregas al ofensor a la justicia divina. C.S. Lewis lo expresó de esta manera: perdonar es un hermoso dolor, como quitarse una espina de la carne. El perdón puede ser doloroso, especialmente cuando la herida es profunda y continúa, pero es un dolor sanador que eventualmente trae libertad. Como dijo Luis en otra ocasión, todo el mundo dice que el perdón es una idea maravillosa, hasta que tienen algo que perdonar. A medida que avanzas en este viaje de recuperación, recordando siempre las palabras de Pablo en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Dios que permitió esta prueba en tu vida es fiel para completar la obra de restauración y transformación que ha comenzado. Querida hermana en Cristo, mientras concluimos este tiempo juntas, quiero que sepas que lo que el narcisista pretendió para tu destrucción, Dios lo está transformando en tu mayor testimonio. Como José declaró a sus hermanos en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esta es la verdad transformadora que debes aferrarte mientras navegas por estas aguas turbulentas. Dios es un redentor, un restaurador, un vindicador. No solo te está defendiendo del narcisista, está usando esta misma batalla para forjar en ti un carácter, una fe y un testimonio que cambiará vidas. Esa posición, ese ministerio, esa relación que el narcisista intentó arrebatarte, si era verdaderamente de Dios, no puede ser destruida permanentemente, como prometió Joel 2:25, y os restituiré los años que comió la langosta. Dios es experto en tomar lo que parece irremediablemente perdido y no solo restaurarlo,
sino hacerlo más hermoso y fructífero que antes. En los momentos en que te sientas agotada por esta batalla, recuerda las palabras de Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tu fuerza no viene de tus propios recursos emocionales o espirituales, sino de tu conexión con el Dios eterno, cuyo poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando las acusaciones y mentiras del narcisista resuenen en tus oídos, recuerda quién tiene la última palabra sobre tu identidad. En Sofonías 3:17, Dios declara: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Este es el Dios que te defendiendo, un guerrero que pelea tus batallas y un padre amoroso que se deleita en ti. No eres una víctima, eres más que vencedora en Cristo Jesús. Romanos 8:37. No eres la suma de las etiquetas que el narcisista ha intentado pegarte. Eres una obra maestra divina, creada en Cristo Jesús, para buenas obras. Efesios 2:10. No eres lo que te han hecho, eres lo que Dios está haciendo en ti y a través de ti. Te invito ahora a orar conmigo, declarando tu confianza en lo que Dios está haciendo mientras enfrentas estos ataques narcisistas. Padre Celestial, vengo ante ti reconociendo que esta batalla no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades espirituales. Te agradezco porque mientras el narcisista intenta destruirme, tú estás trabajando para restaurarme, refinarme y elevarme. Declaramos que ninguna arma forjada contra mí prosperará y condenaré toda lengua que se levante contra mí en juicio. Señor Jesús, tú conoces el dolor de la traición y la falsa acusación. Te agradezco porque me comprendes perfectamente y estás intercediendo por mí. Ayúdame a seguir tu ejemplo, respondiendo con verdad y amor incluso ante la maldad y la manipulación. Espíritu Santo, guíame en toda verdad. Cuando el narcisista intente confundirme y hacerme dudar, ancla mi mente en tu palabra inmutable. Dame discernimiento para reconocer las tácticas del enemigo y sabiduría para responder de una manera que te honre. Declaro hoy que soy quien tú dices que soy. Amada, escogida, perdonada, capacitada. Rechazo todas las etiquetas falsas que han intentado colocar sobre mí. Mi identidad está segura en Cristo. Padre, te entrego a esta persona que me ha herido. Elijo perdonar, no porque merezcan el perdón, sino porque tú me has perdonado a mí. Libero mi derecho a la venganza y confío en que tú harás justicia perfecta en tu tiempo perfecto. Gracias porque estás restaurando todo lo que el enemigo ha robado. Gracias porque estás transformando mi dolor en propósito, mis heridas en sabiduría y mi prueba en testimonio. Te alabo porque lo que fue pensado para mal, tú lo encaminarás para bien. Bendice, oh Señor, a tu hija con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Guárdala como a la niña de tus ojos y escóndela bajo la sombra de tus alas. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Querida hija de Dios, levanta tu rostro. Lo que estás enfrentando no te destruirá, te refinará. El fuego que el enemigo encendió para consumirte, Dios lo está utilizando para purificarte como oro. Camina con la cabeza en alto, sabiendo que el Dios que hizo retroceder el Mar Rojo, derribó los muros de Jericó y resucitó a Jesús de entre los muertos, está obrando milagros a tu favor ahora mismo, incluso cuando no puedes verlos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11.